porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, lunes 29 de julio, tal y como decían nuestros colegas del Pitazo, es un lunes en el cual nuestro país tiene que registrar dos pérdidas extremadamente sensibles. Por un lado, falleció a la avanzada edad de 96 años Carlos Cruz Diez, uno de los más grandes aportes que ha dado Venezuela al arte mundial. Co-creador junto con Jesús Soto del cinetismo, maestro del color. Cruz Diez nos deja, además de su excelencia en el arte, una lección de vida muy importante. Prácticamente hasta el final de sus días estuvo produciendo Cruz Diez, estuvo generando trabajo y sensibilidad y arte. Cruz Diez explicándonos, diciéndonos con su ejemplo que es la mejor manera de decir que prácticamente no hay limitación impuesta por el calendario, si existe la disposición de aprender siempre, de trabajar siempre, de producir siempre. Realmente hermoso el legado que deja Cruz Diez, no solamente como artista, sino también como ser humano. Se nos fue también Carmen Victoria Pérez, un símbolo de la elegancia venezolana, un símbolo de la sobriedad, de la mesura, del profesionalismo. Realmente nuestra palabra de sincera condolencia, no solamente a su familia, sino a la legión de admiradores y admiradoras que Carmen Victoria dejó regado en todo el país y en todo el mundo, con ese estilo suyo tan particular. Otros eventos importantes en este fin de semana, se produjeron 3 declaraciones en línea en Uruguay. Uruguay es un país muy importante porque hasta hace muy poco tiempo figuraba en el listado de los aliados, de los pocos aliados que le quedaba al régimen de Maduro Moros en América Latina. Recordarán ustedes que hasta hace muy poco el gobierno pretendió oponer a la mediación de Noruega, a la mediación de la Unión Europea, al papel desempeñado por el Grupo de Lima en el manejo internacional de la crisis venezolana. Ellos pretendían oponer una cosa que ellos llamaban el mecanismo de Montevideo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en Montevideo? El ministro de Finanzas del gobierno uruguayo, sin ningún esguince, sin ningún tipo de duda, que el gobierno de Maduro Moros es una dictadura. Repito, lo dijo el ministro de Finanzas de Uruguay. Poco después, otro muy destacado dirigente de ese país, nada más y nada menos que el candidato presidencial del Frente Amplio. El Frente Amplio es la coalición oficialista, es la coalición gobernante, una coalición de centro-izquierda. Dice que sí, que en efecto, sin lugar a dudas, lo que existe en Venezuela es una dictadura, y así lo dejó al desnudo el informe de Michelle Bachelet. Posteriormente, un personaje realmente pintoresco, ¿no? Pepe Mujica, expresidente de Uruguay y uno de los líderes más importantes de ese país, y uno de los líderes más importantes de eso que algunos todavía llaman la izquierda latinoamericana, dice, bueno, efectivamente, es una dictadura lo que hay en América Latina.
perdón, lo que hay en Venezuela. El régimen de Maduro es ciertamente una dictadura. Acota de esa manera irresponsable, como suele estar declarando últimamente Pepe Mujica, dice, bueno, pero es una dictadura de los venezolanos, ellos sabrán qué hacer con ellos, ¿no? Provoca decirle a Pepe Mujica que cuando Uruguay estuvo bajo las botas de alguna de las dictaduras más sangrientas que conoció el continente, sí el resto de la región y sobre todo si Venezuela le dijo a los uruguayos, bueno, esa dictadura es problema de ustedes, vayan a ver qué hacen ustedes con eso. Era bueno recordarle a Pepe Mujica todo lo que hizo la democracia venezolana justamente en apoyo a los uruguayos cuando tuvieron que enfrentar, repito, sangrientas y brutales dictaduras. Pero en todo caso, lo que quiero destacar, lo que quiero referir es como tres de los más importantes voceros, uno del gobierno presente, otro del gobierno anterior, otro del posible gobierno que vendrá en Uruguay, todos están de acuerdo en que lo que existe en nuestro país es una dictadura brutal. Todo eso ocurre mientras acá en Venezuela un grupo más o menos considerable de chulos, vividores y mantenidos se reúnen en el marco de una cosa llamada el Foro de Sao Paulo. Sí, ciertamente eso que vino a Caracas es, digamos, apenas la sombra de lo que alguna vez fue el Foro de Sao Paulo. Pero hay que recordar, como hizo Maduro, por cierto, anoche el señor Mauro Moros intentó hacer una suerte de relato histórico de lo que fue el Foro de Sao Paulo desde los principios de los años 90. Decía, aquí se congregaron una serie de movimientos políticos y sociales para enfrentar el ALCA y para enfrentar el neoliberalismo y bla, 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 bla. Después dijo, algunos de esos movimientos llegaron al poder en sus respectivos países y crearon una nueva realidad latinoamericana y bla, 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 bla. Y después dijo que se produjo lo que él llamó una contraofensiva imperialista para sacar del poder a esos gobiernos del Foro de Sao Paulo. Bueno, y siguió hablando las cosas que él suele decir, que no son ya sorpresa para nadie. Quiero destacar un detallito que olvidó el señor Mauro Moros en su relato. Olvidó el señor Mauro Moros que todos los gobernantes vinculados con el Foro de Sao Paulo, que fueron desalojados del poder, no por cierto por ninguna ofensiva imperialista, sino por sus pueblos indignados, porque quien sacó del poder a Dilma y a Lula en Brasil fue el pueblo brasileño. Quien sacó del poder a los Kirchner en Argentina fue el pueblo argentino. Quien sacó del poder a Correa en Ecuador fue el mismo movimiento de Correa, porque allí se produjo una reflexión profunda y una autocrítica severa, dando lugar al gobierno de Lenín Moreno, etcétera, etcétera. Eso es lo que ha ocurrido con los fulanos gobiernos que fueron del Foro de Sao Paulo. Y repito, un detallito que olvidó mencionar el señor Mauro Moros. Todos esos sujetos salieron del poder ultramillonarios, multimillonarios, supermillonarios, y todos habían entrado al poder pobres de solemnidad. ¿Qué tal ese detallito, pequeño detalle? Se le olvidó mencionar al señor Mauro Moros, así como se le olvidó mencionar que de todos esos gobiernos vinculados con el Foro de Sao Paulo, los únicos que se mantienen son aquellos que diseñaron mecanismos de manipulación electoral y de control militar para evitar que sus pueblos se liberaran a sí mismos. Es el caso de Nicaragua, es el caso de Bolivia, es el caso de Venezuela. Pero allí, en cada país donde el pueblo pudo expresarse libremente, sacaron a patadas y a votos a los regímenes nacidos del Foro de Sao Paulo. Finalmente, un hecho por el cual quiero hacer una precisión y ciertamente una rectificación pública. Se produjo el pasado viernes una batalla en la Cota 905 y ciertamente el AMPA derrotó a los efectivos del 6CPC. Fue una cosa dura, fue una cosa terrible, fue una
Batalla inmensa en pleno corazón urbano de Caracas. Sí, sí, allí al ladito del Core 5, de las instalaciones de la Guardia Nacional, muy cerquita de Villazoila, allí. Bueno, la autocrítica, la reflexión, la corrección que quiero hacer tiene que ver con un tuit que yo emití. Decía así: un régimen que asesinó a excelentes policías como Óscar Pérez, que votó a expertos policías como Pablo Elicio Guzmán, que secuestró por años a policías insignes como Simonovic, hoy es humillado en la Cota 905 por criminales que ellos mismos armaron y entrenaron. Mire, yo he conversado con una buena cantidad de personas desde el viernes pasado y he reflexionado sobre lo que ocurrió y tengo que rectificar, y lo hago públicamente, como hay que hacer las cosas. No es cierto que el régimen haya sido humillado por el AMPA en la Cota 905. No, no es cierto. Lo que ha ocurrido, lo que ocurrió en la Cota 905 es que el régimen se enfrentó al 6CPC. Sí, porque el AMPA es el régimen. ¿Tú me entiendes? Porque esas bandas, esas megabandas, esas superbandas fueron armadas y entrenadas bajo la mirada complaciente del gobierno o con la participación entusiasta del gobierno del señor Maduro Moros y antes del señor Chávez. ¿Tú me entiendes? Entonces es inexacto decir que el AMPA humilló al régimen. No. El AMPA es el régimen. Y el CPC no es otra cosa que lo que va quedando, los vestigios que quedan de lo que alguna vez fue la policía criminalística más importante de América Latina. Efectivos del 6CPC salieron de nuestras fronteras a formar las policías criminalísticas que empezaron a funcionar en toda la región. Por allá, por el año 1959, grupos de detectives se reunían con los directores de liceos como el Andrés Bello, como el Liceo Aplicación, como el Liceo Fermín Toro, y le pedían que les reunieran a los bachilleres con los mejores promedios. Y cuando se reunían con esos bachilleres, con los mejores promedios, con los estudiantes de quinto año, con los mejores promedios, le decían: acaba de caer la dictadura, y con la dictadura cayó la policía de la dictadura, la Seguridad Nacional. Tenemos ahora que construir la policía de la democracia, una policía que sea técnica, que sea científica, que sea el brazo de apoyo al Poder Judicial. Y es así como nace la Policía Técnica Judicial, la histórica PTJ, actualmente nombrada 6CPC. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió el pasado viernes allá en la Cota 905? Que esa institución nacida en democracia y que fue orgullo de nuestro país, fue derrotada por el régimen amponil. Eso es lo que pasó. Y así hay que verlo con claridad. Por un lado, para expresar nuestra palabra de solidaridad y de respeto a todos los policías profesionales, a todos los policías de verdad que sienten con angustia y con vergüenza la actual situación. Y por otro lado, bueno, esto a nosotros como ciudadanos nos marca y nos impulsa a seguir luchando, a seguir trabajando por lograr el cambio profundo que en Venezuela hace falta y que en Venezuela es urgente para que pasen las cosas como tienen que pasar. Hoy, pásense por Caracas después de las 6 de la tarde, después de las 5:30, y van a ver una ciudad triste, desierta, a oscuras, desolada, porque los ciudadanos están presos en sus casas, mientras los malandros, ahí están, pues, celebrando el Foro de Sao Paulo. ¿Qué te puedo decir? Los malandros están dueños de las calles. Nosotros necesitamos un cambio profundo, que ponga las cosas en su sitio, donde los malandros estén presos y los ciudadanos se apropien nuevamente de la calle, porque las calles son del pueblo, no del AMPA vestida de rojo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Recibo un mensaje de texto diciéndome que si no estaré yo exagerando al decir que el CICPC es una fuerza formada en democracia y que si no se habrán producido allí ya procesos que hagan irreconocible ese organismo. Yo quiero recordarles que en el año 2014 hubo una batalla en pleno centro de Caracas contra esos grupos paramilitares maduristas, mal llamados colectivos, y quien dio esa batalla fue precisamente el CICPC. Así lo pueden registrar incluso en las mismas páginas del portal Aporrea, un portal que en ese tiempo era profundamente chavista y que ya hoy es claramente al menos antimadurista. Nos decía Aporrea en aquella oportunidad: ante la masacre de Quinta Crespo, los colectivos y movimientos sociales llaman a la gran marcha del jueves 23, 8 a.m. en la Plaza Sucre. Eso fue el 21 de octubre del año 2014. Imagínense ustedes, esta marcha estaba convocada por el llamado Frente 5 de Marzo, el Frente Escudo de la Revolución, la Espada de Bolívar, la OCB Mao Zedong, Asamblea de Militantes, no sé qué cosa. Bueno, ¿quién fue quien enfrentó a estos paramilitares? Fue el CICPC. Más adelante, en el año 2017, hubo un hecho importante en la avenida San Martín, en los límites de la avenida San Martín con la parroquia del Paraíso. Funcionan unos colectivos que son particularmente delicados, de acuerdo a la versión del CICPC, porque su actividad delincuencial es muy intensa. De hecho, habían logrado la detención de un sujeto llamado Henry José Parra, alias El Diablo, que era señalado como jefe de ese colectivo y como un sujeto con amplio prontuario delictivo. Bueno, ¿qué ocurrió? Que los grupos paramilitares, ante la detención de este delincuente, hicieron una toma armada del oeste de Caracas, concretamente de la avenida Sucre, y alguien, un factor del alto poder, le dio la instrucción, la orden al CICPC de liberar a ese sujeto. Y en efecto, así se produjo, como nos lo refiere la gente del diario 2001 en su edición de el 2 de junio del año 2017. El titular no puede ser más triste, ¿no? Dice: el CICPC liberó al dirigente colectivo tras disturbios en Catia. Pero es importante destacar que este sujeto estaba detenido precisamente porque el CICPC hizo su trabajo. Cerrado este capítulo, vamos al siguiente tema. Se cumple una semana del apagón terrible, y de la única cosa que hizo el gobierno frente al tema del apagón. No han hecho los correctivos, no han comprado los repuestos, no han activado las centrales termoeléctricas que alivien la dependencia del país del único factor que sigue generando electricidad en Venezuela, que es Guri, que es la hidroeléctrica, obra de la democracia, por cierto. No ha hecho nada de eso. La única cosa que hicieron fue desatar una cacería humana contra Winston Cavas. La única cosa que hicieron fue poner preso al hijo menor de Winston Cavas para de esa manera tratar de presionar a su padre para que se entregara.
Afortunadamente eso no ocurrió. Afortunadamente la campaña de opinión pública que se hizo logró la libertad del hijo de Winston Cavas y ya están todos ellos bajo resguardo, tanto Winston como toda su familia. Y por eso, en entrevista exclusiva para las Fuerzas de la Unión, vamos a escuchar de inmediato las primeras palabras de Winston Cavas para Radio Caracas Radio después de su destierro, después de este exilio forzado. Escuchemos entonces a Winston Cavas en esta entrevista exclusiva para las Fuerzas de la Unión. Vamos a conversar de inmediato con el ingeniero Winston Cavas. Winston Cavas nos va a declarar ahora desde el exilio. El país conoce la situación porque la denunciamos en este espacio y pocas horas después de denunciarlo tuvimos también que dar la primicia de lo que estaba ocurriendo con su hijo Arnaldo Cavas. Sin embargo, bueno, la información positiva hoy es que ya la familia Cavas Sarabia está a resguardo, están a salvo todos, incluyendo a Arnaldo, y eso le permite a Winston Cavas hoy enviarle al país un mensaje no solamente de tranquilidad en relación a lo que es su situación personal y familiar, sino también un mensaje de esperanza y de lucha a todo el pueblo de Venezuela. Winston, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dile al país cómo fueron tus horas más recientes desde el momento en que se produjo el señalamiento del señor Diosdado Cabello en tu contra. Te escuchamos. Sí, gracias, Chu, por tu amable y oportuna llamada para explicarle al país lo que nos ocurrió, lo que nos cambió la vida desde el lunes 22 de julio. Yo doy las declaraciones sobre la inestabilidad, la fragilidad, la vulnerabilidad de nuestro sistema eléctrico, de cómo estaba la generación, la transmisión, la distribución, el estado de falta de respaldo de la línea 765, básicamente las subestaciones de transmisión de San Jerónimo y Marena. Todo el país, en cualquier perturbación que se presentara en el sistema eléctrico nacional, iba a ocasionar un apagón de situaciones imprevistas para el país. Bueno, desafortunadamente, yo no soy ningún vidente, yo lo que soy es un ingeniero electricista egresado de una universidad venezolana que preside una sociedad de ingenieros que tiene aproximadamente 60 años y que el colegio de ingenieros tiene más de 150 años de existencia. Y allí están los ingenieros electricistas mecánicos dedicados a la solución de la crisis del sistema eléctrico nacional. Y desafortunadamente, a las 4:50 de la tarde se presenta una nueva falla, en esta oportunidad en la Casa de Máquinas 2, donde sacan por primera vez en el sistema eléctrico, sale de funcionamiento la turbina de Caroachi, Macagua y Guri. Esto ocasiona un fuerte apagón en los 22 estados del país, incluyendo los estados más cercanos al desarrollo hidroeléctrico de Bajo Caraní. En hora de la noche ya estoy en la casa. Un buen amigo, un buen y excelente periodista, Guillermo Tell, una de las pocas emisoras que quedó al aire, me saca otra entrevista en pleno apagón, iba por la avenida Francisco Miranda, y explico lo mismo que siempre le hemos explicado al país. Pues bien, cuando llego a la casa, mi nuera me dice, señor Winston, el ingeniero capitán está dando una rueda de prensa donde dice que usted lo tiene que meter preso, que hay que llevárselo. Abro mi celular, toda la llamada del mundo, acto seguido mis hijos me sacan de la casa, me llevan a un sitio seguro, salgo de allí a las 11:30, 12 del día, a la 1 de la tarde llega el FAES a ese sitio, es decir que solamente le tomé de ventaja una hora, pero con esa hora que le tomé de ventaja pudimos llegar a un sitio seguro fuera de Caracas. Y posteriormente ellos detienen de una manera alevosa, de una manera propia y característica de los regímenes dictatoriales y tiránicos. Se llevan a mi hijo que estaba en ese sitio acompañándome y lo detienen, lo golpean, lo torturan. Un joven brillante de 23 años que ya es abogado de la República, que sabe cómo defenderse jurídicamente. Y que detenido, el resto de la familia se logra comunicar conmigo, yo voy en carretera y dicen que está detenido Arnaldo José,
agradecer, le doy los teléfonos tuyos y de los diputados, que estoy altamente agradecido a la gestión de los diputados, en los cuales tú también participaste activamente y zumbaste ese Twitter que dispara las alarmas en Venezuela y en el mundo. Tan es así, Chugo, que en ese momento estaba reunido el grupo de Boston. Ahí es el grupo de Boston donde pertenecen diputados y exdiputados y que todo el mundo lo ve con muy malos ojos. Yo desde aquí, desde el exilio, le agradezco altamente al grupo de Boston por su gestión en la liberación de mi hijo Arnaldo José Cabasaray. Fueron ellos los que levantaron la voz de protesta ante el alto gobierno. Y fue el alto gobierno el que libera a mi hijo Arnaldo José. Por supuesto, la presión internacional, lo que hizo las organizaciones de derechos humanos, que se movieron rápidamente, lo que hizo la OEA, lo que hicieron los diputados, y en fin de cuentas lo que hizo toda la comunidad internacional y todas las universidades que se manifestaron, los centros de ingenieros, colegios de abogados, Federación Médica, o sea, todo un movimiento para la liberación de mi hijo, lo cual me permitió que se descuidaran de mí y yo llegara a la frontera. Justo también hay que reconocerlo. Y desde aquí le doy un agradecimiento a esas Fuerzas Armadas, que yo no sé si lo hizo por bien o por mal, pero pasé casi por 20 alcabalas y no me dieron absolutamente nada. Además, Chugo, tú que me conoces hace más de 40 años, me tuve que cortar el bigote. Y tú sabes lo que significa para uno el bigote que lo ha tenido por casi 45 o 50 años. Estamos conversando con Winston Cavas. Winston Cavas es presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, es vocero en el área eléctrica del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Yo debo recordarle a todos los venezolanos que por disposición constitucional y legal, el Colegio de Ingenieros de Venezuela es asesor del Estado venezolano en el análisis, estudio y elaboración de propuestas en políticas públicas en lo que al Colegio de Ingenieros le concierne. Por eso digo, Winston Cavas no es simplemente un representante gremial, es una persona que estaba cumpliendo una función constitucional y la sigue cumpliendo, y nos está hablando acerca de todo lo que fue la peripecia vivida a partir del momento en que un alto jerarca del régimen se le ocurrió señalarlo con el dedo, y allí empezó esta furia, esta exorbitada manía persecutoria contra Winston Cavas y contra su familia para tomar de rehenes a sus hijos. Afortunadamente, bueno, ya nos está diciendo Winston, está a salvo él y toda su familia, y eso nos permite entonces, Winston, ahora conversar con más tranquilidad sobre lo que es el presente y el futuro previsible del sistema eléctrico venezolano, porque para ti y para mí, Winston, como tú bien dices, nos conocemos hace más de 40 años y hemos enfrentado gobiernos antes y después de 1998. Nosotros nos debemos a un país, y hablando de ese país al cual nos debemos, te pregunto, ¿cuál es la situación técnica, profesionalmente hablando, del sistema eléctrico venezolano de cara a los días, a las horas, a las semanas que vienen? Te escuchamos. En actuales momentos el país está totalmente paralizado. No hay actividades escolares, no hay actividades de ningún tipo absoluto, no hay agroindustria, no hay turismo, no hay comercio, o sea, el país está paralizado. Y con esas condiciones el país paralizado, se presentó este apagón, que duró unas 8 horas, 9 horas, en el mejor de los casos. Cuando este país inicie las actividades escolares otra vez, o cuando el verano empiece a apreciar y hacerle exigencias a nuestras centrales termoeléctricas que están totalmente apagadas por falta de mantenimiento y falta de combustible, en consecuencia se le va a hacer más exigencia a nuestras centrales hidroeléctricas y se va a sobreexplotar el desarrollo hidroeléctrico del Bajo Caroní. Es posible que muy pronto se presente nuevamente una falla similar a la falla del 7 de marzo y a la falla del 22 de julio. O sea, no salgan a perseguir a más nadie, empiecen a hacer los correctivos. ¿Cuáles son esos correctivos? Busquen la forma y la manera de hacer un convenio con las universidades, con la Academia de Ingeniería, abran las escuelas técnicas, inicien un proceso de profesionalización en el sector para que el mantenimiento se haga a tiempo en las áreas medulares del sistema eléctrico, en generación,
en transmisión, en distribución. Si ellos han manifestado, ya de hecho se ve una incapacidad total y absoluta, hermano, entreguen el poder, negocien su salida, vayamos a una solución política, pacífica y electoral y constitucional, porque han demostrado su incompetencia en el manejo de la cosa pública. El venezolano no puede seguir pasando la penuria que está pasando debido a la incompetencia de este gobierno. Y permitan que los venezolanos vivamos en paz. Váyanse. Yo dije en el video, renuncia Diosdado, renuncia Nicolás Maduro, y allá Héctor Rodríguez, al cual le hace un mensaje a los venezolanos para que trabajen en paz, para que coman más, si no las fronteras están abiertas. No, ese no es el país que queremos para nosotros los venezolanos. Queremos que haya oportunidad de trabajo, calidad de vida, progreso, desarrollo. Así como tú tuviste una oportunidad, Héctor Rodríguez, de estudiar en una universidad pública, popular y gratuita, como la UCB, todos los venezolanos nos merecemos eso. Ya basta de tanta ingopia para el venezolano. Permítanos vivir en paz y váyanse, que el país se lo va a agradecer. Estamos conversando con Winston Cavas, presidente de la Asociación Venezolana de la Ingeniería Eléctrica y Mecánica. Winston, ya para finalizar este encuentro, que no va a ser, por cierto, el último, te quiero preguntar sobre eso, sobre la BIEN, sobre el Colegio de Ingenieros. ¿Podemos seguir contando los venezolanos con que va a haber alguien que nos diga la verdad? ¿Podemos seguir contando los venezolanos con que la voz de Winston Cavas, con que la voz de la BIEN, con que la voz del Colegio de Ingenieros va a seguir nutriendo de información a los venezolanos? Recuerda aquella frase del Libertador: moral y luces son nuestras primeras necesidades, y el régimen, en vez de moral y luces, nos da inmoralidad y apagones. ¿Podemos seguir contando con que la voz de ustedes seguirá nutriendo el criterio de la opinión pública venezolana? Sí, la voz de la BIEN está regada en todo lo ancho del territorio nacional. Allí hay un equipo que lo coordiné yo, lo vamos a ir coordinando a distancia, porque hay prestigiosos ingenieros que están en la Junta Directiva Nacional, están en la Junta Directiva Regionales, estamos en 14 estados y vamos a hacer 5 estados más. La BIEN es el órgano por excelencia técnico del Colegio de Ingenieros en el área de la electricidad. Nosotros, que somos parte activa del Colegio de Ingenieros, vamos a seguir diciendo la verdad al país sobre la crisis de nuestro sistema eléctrico nacional. Y el país va a estar al tanto, porque la BIEN, el Colegio de Ingenieros como cuerpo moral del país, lo va a seguir haciendo. No te olvides que los hombres pasamos y las instituciones quedan. El Colegio de Ingenieros es una institución de más de 150 años y la BIEN tiene 60 años de existencia. Los hombres pasamos, las instituciones quedan y Venezuela cuenta con la BIEN y el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Winston, agradecido porque... Winston Cavas, nosotros vamos a seguir hablando, diciendo las cosas del país. Seguro, así va a ser. Te agradecemos profundamente que nos hayas atendido esta llamada madrugadora y esa ratificación de poder seguir contando con tu voz y con tu orientación. Quiero aprovechar, antes de cerrar este contacto, agradecerle a la gente de los barrios de Caracas, a la humilde gente de los barrios de Caracas, porque mientras el régimen únicamente con los efectivos policiales y con el terror armado pretendió echar mano de este profesional. Este profesional fue defendido, fue escondido, fue ocultado de la represión por los brazos generosos de los humildes habitantes de los barrios de Caracas. No vamos a identificar el barrio, no vamos a identificar el sector, pero sí ellos saben quiénes son y por eso saben que está dirigido a ellos estas palabras de agradecimiento. ¿Cierto, Winston? Claro que sí, soy verdad. Y altamente agradecido a esos sectores populares. Ellos me conocen, yo estoy con ellos y yo cuento con ellos. Un abrazo. Fue la entrevista exclusiva para Radio Caracas Radio, para las Fuerzas de Unión, otorgada por el presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, Winston Cavas, ingeniero Winston Cavas, ahora hablándonos desde el exilio, desde el destierro, y reiterando que su voz y la voz del gremio que representa seguirá al servicio de los venezolanos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza de la unión.
Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Caespor ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caespor.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caespor está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caespor, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a la fuerza de la unión y ahora cambiamos drásticamente de tema. Nos vamos al tema ecológico. Quiero recordarle con respeto, como siempre, con muchísimo respeto a todos nuestros oyentes que alguna vez tuvieron algún espacio muy especial en su corazón para el señor ya difunto presidente Chávez. Quiero recordarles lo que decía el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria. Ellos decían que ese quinto objetivo histórico era preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana del capitalismo, de la depredación ambiental generada por el capitalismo. Bueno, chicos, ayer yo tuve el placer de reunirme con un grupo importante de organizaciones ambientalistas, de organizaciones comunitarias, de expertos de la academia, de estudiosos de los temas ambientales, porque hay una situación de, precisamente, vulneración del equilibrio ecológico, de vulneración de la riqueza ambiental venezolana en función de los negocios de unos vivos, de unos enchufados, de unos tipos que son capaces de cambiar las leyes, si les hace falta cambiar las leyes, con tal de seguir adelante con sus negocios. Vamos a presentarles de inmediato un rápido resumen de lo que fue esta actividad que se desarrolló ayer domingo en los espacios de la Asociación de Profesores de la UCB, esta reunión con los expertos, y logramos extraer estos testimonios. Escuchen. El pasado domingo se realizó una reunión, una rueda de prensa de un conjunto de organizaciones ambientalistas, académicas y comunitarias en solidaridad con la denuncia hecha sobre un cambio insólito de zonificación o de reglamentación de un área, un parque nacional muy importante. En el Parque Nacional San Esteban plantean sujetos terrófagos, ¿qué les puedo decir? Depredadores del ambiente, transformar esa que es un área protegida en una suerte de paraíso turístico para enchufados. Esa es la denuncia y en todo caso vamos a conversar de inmediato con una de las organizadoras, Marlene Sifontes, activista ambientalista y secretaria de organización del Sindicato de Imparques. Marlene, ¿quiénes se dieron cita en esta reunión? Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Bueno, nos reunimos para alzar nuestra voz por el cambio que le quieren hacer a Isla Santo Domingo, las organizaciones ambientalistas, Todos por el Futuro, Clima 21, Derechos Humanos, Plataforma contra el Arco Minero, Sur del Orinoco y así como FAPU, Caribbean Sur, la Asociación Civil Radar de los Barrios, tenemos también la gente de la UCB y por supuesto el Sindicato de Imparque unido alzando su voz contra este nuevo atropello ambiental que pretenden hacerle a uno de nuestros parques nacionales. Marlene, nos dices un nuevo atropello ambiental. Tú has hecho en este programa varias veces radiografías de estas agresiones. Por favor, enuméranos las más recientes, en todo caso, lo
lo que está ocurriendo allá en los Andes, donde están destruyendo áreas agrícolas para explotación minera, lo que ocurrió aquí mismo, cerca de Carabobo, lo que intentaron hacer allí en el Parque Nacional de Mochima. ¿Esta última agresión forma parte de esa escalada? Sí, forma parte de esa escalada y pretenden cambiar los planes de ordenamiento y reglamento de uso de varios parques para permitir cambiar las figuras de protección, que si se quiere son las zonas más vírgenes, y por algo el Sistema Nacional de Parques de Venezuela es reconocido a nivel mundial por esa diversidad. Pero recordemos lo que está pasando con el Arco Minero del Orinoco, lo que está pasando en el Parque Nacional Yurubí, lo que está pasando en el Terepaima, donde tuvimos 2 guardaparques afectados, lo que ha pasado en el mismo teleférico Mucubarí, en Mérida, pero también tenemos lo que está pasando en nuestra montaña, el Ávila, con los 2 teleféricos que están haciendo, uno por la parte de Maripere y el otro hacia Macuto, donde se han violentado todas las normas y donde Imparque ha estado ciego, sordo y mudo. Y entonces los ambientalistas nos seguimos reuniendo y seguimos alzando nuestra voz, porque nosotros tenemos que preservar nuestro ambiente y nosotros tenemos un compromiso ciudadano, ético, moral y con nuestra propia familia, porque nosotros queremos que nuestros nietos disfruten la diversidad biológica que nosotros somos privilegiados en Venezuela, y tenemos ese compromiso de seguir alzando nuestra voz y a que los entes competentes hagan lo que tienen que hacer, en este caso el Instituto Nacional de Parques, que es el ente legalmente que está obligado a hacer cumplir el plan de ordenamiento. Gracias, Marlene. Vamos a conversar ahora con algunos de los asistentes a esta reunión. Estuvo presente acá la Universidad Simón Bolívar a través de uno de sus representantes académicos. ¿Su nombre es? Edgar Llerena, del Departamento de Estudios Ambientales. Profesor Llerena, ¿cuál es su visión de esta denuncia de la que nos hablaba Marlene Cifontes? Bueno, que es muy preocupante que un parque nacional como el que es San Esteban, que tiene la particularidad de que protege desde las cumbres de los bosques nublados hasta las profundidades marinas, uno de los pocos parques nacionales que tiene esa variedad de ecosistemas, esté siendo vulnerado a través de una especie de burla que se hizo con la consulta pública del plan de ordenamiento el año pasado. O sea, Imparque hizo una consulta pública donde sometió cuáles eran los cambios que quería hacer en el ajuste del reglamento del parque, y nunca habló de que le iba a quitar el estado de protección máxima que tiene la isla Santo Domingo, y ahora se está gestionando un cambio que lo permitiría convertir en una especie de balneario. Santo Domingo es una pequeña isla que tiene una muy alta calidad ecológica y que no se entiende por qué se pretende hacer un uso que una playa que apenas tiene 40 metros no tendría capacidad para más de unas 20 o 30 personas. ¿Por qué se le quiere hacer un cambio? Sabiendo que existen otras islas del parque, como es el caso de Isla Larga, que tienen mejores condiciones para funcionar como un balneario público, y de hecho lo es, que por cierto tiene que ser optimizado, mejorado, porque está en unas muy malas condiciones, pero que se pueden mejorar. En cambio, esto sentaría un precedente, porque Santo Domingo, a pesar de que es una isla pequeña, el hecho de que se hagan cambios en la zonificación de los parques sin haber sido consultado genera pues un precedente que con seguridad va a empezar a replicarse en otros parques, porque es que son muchos los parques nacionales que tienen presiones de tipo turístico y turístico elitesco, ¿no? Por no hablar de Los Roques, por no hablar de Mochima, todos ellos que no están orientados hacia un turismo popular o un turismo de recreación del pueblo, sino básicamente gente que solamente tiene muy alto poder adquisitivo, porque está en función de lanchas, de yates, de posadas muy exclusivas. Entonces, se preguntarán, bueno, ¿por qué luchamos por una isla tan pequeña? Bueno, porque precisamente queremos evitar el precedente, y además es porque la comunidad porque todos los venezolanos, al fin y al cabo los parques nacionales son un patrimonio de todos los venezolanos, merecemos que sea protegida tal como los científicos y los expertos han decidido o han sugerido que debe hacerse. En este caso, Isla Santo Domingo es una de las joyas del Parque Nacional San Esteban y tiene que seguir teniendo esa función de ser un reservorio de biodiversidad, de corales, de tortugas marinas, y no para el disfrute de un pequeño grupo de personas que ni siquiera sabemos quiénes son. Muchísimas gracias al profesor Llerena del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Simón Bolívar. Vamos a conversar de inmediato con otra de las asistentes a esta actividad.
nos decía el profesor Llerena que es una isla tan pequeña que tiene una playa de apenas 40 metros. Sin embargo, escuchábamos en la exposición que incluso esa pequeñísima playa no está disponible todo el año, porque en una buena época del año se la pasa inundada. ¿Su nombre es? Mi nombre es Edelvi Guada, trabajo en el Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela. Profesora Guada, le escuchábamos decir cómo esta isla además es un lugar de anidación de tortugas marinas y tiene diversas características que la hacen inviable como sitio de recreación. ¿Nos podría dar el detalle? Sí, las tortugas marinas utilizan estacionalmente la isla como zona de anidación. En la primera parte del año desovan, no centenares, pero desovan tortugas marinas en general. También toda el área marina circundante a la isla y toda el área marina del Parque Nacional funciona como área de alimentación de varias especies de tortugas marinas. El área como tal, por efecto de las corrientes, traen un grupo de aguamalas que llegan hacia la zona el mes de septiembre, lo cual se convertiría en un vecino no muy deseable para bañistas, porque pueden afectar a las personas con la toxicidad de sus tentáculos. Por otra parte, hay un surgimiento de mareas, hay unas mareas altas hacia el mes de octubre que puede durar entre 2 y 3 meses, y entonces si la franja de arena de por sí es pequeña, si usted puede observar en la fotografía, con la marea alta prácticamente hay una zona completamente indisponible. Si nos vamos un poquito más ya hacia el espejo de agua, los corales que están en la zona son muy frágiles, ¿okay? La llegada de lanchas traería toda una serie de complicaciones donde anclar todo esto en zonas que vienen siendo criaderos o refugios de peces, de todos esos animales que tan rico se va a comer luego la gente en Puerto Cabello, en Patanemo y en toda la zona costera. Entonces estamos poniendo en riesgo, para una utilización mínima de un grupo selecto que no sabemos por qué ni con qué fines, una utilización mínima, estamos justificando el deterioro ambiental de algo que es patrimonio de todos los venezolanos, porque las áreas protegidas son precisamente decretadas con esos fines, para que sean del disfrute, para proteger la biodiversidad, la diversidad biológica y cultural para todos los venezolanos. Muchísimas gracias a la profesora Guada, muchísimas gracias al profesor Llerena, muchísimas gracias a la activista ambientalista y dirigente sindical Marlene Cifontes. Ya escucharon ustedes, los habitantes de la ciudad estamos más familiarizados con otro tipo de sinvergüenzura. Es decir, aquí estamos acostumbrados a que le cambien zonificación a urbanística, a áreas pobladas, para entregarle esas áreas a sujetos que hacen negocio, pues que levantan grandes edificios que no los ocupa nadie, porque nadie tiene cómo pagar esas oficinas o esos apartamentos, pero lo hacen para lavar dinero, ¿me entiendes? A ese tipo de sinvergüenzura estamos acostumbrados los habitantes de las ciudades. Aquí estamos en presencia de otro tipo de sinvergüenzura, que no porque ocurra en lugares un tanto más distantes dejan de ser graves. Estamos hablando de una isla pequeñísima, sí, pero tiene dos características. Uno, la que dijo el profesor Llerena: si se siente este precedente, después pueden hacer cualquier cosa, hasta con la Gran Sabana, hasta con el Salto Ángel, y convertirlo en una, ¿qué te digo yo? Pues en una franquicia de un enchufado. Hasta eso lo pueden hacer. Y lo que nos dice la profesora Llerena, son 40 metros de playa además que no está disponible todo el año, porque pasa épocas inundadas, y además hay aguamala y hay otros aspectos que no la hacen disfrutable para el bañista. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren hacer un atracadero para yates de enchufados. Eso es lo que quieren hacer. Bueno, les recuerdo que ya en Mochima intentaron hacer una suerte de paraíso turístico para enchufados. Les recuerdo que ya en el Parque Nacional El Ávila, el Hotel Humboldt funciona y cobra en dólares. Y solamente pueden ver ustedes allí a las estrellas del Canal 8. ¿Ok? Entonces, señores, entiéndase, estamos en presencia de un despojo contra todos, contra el país. Esto va más allá de la diatriba gobierno y oposición. Este es un tema de defensa de la patria, de defensa de Venezuela, de defensa del ambiente. Esta fue la
compartir que tuvimos con los representantes de estas organizaciones ambientalistas que se dieron cita ayer en Caracas para hacer esta denuncia. Debo complementarla porque después que terminó esta actividad y después que obtuvimos estos testimonios, después que corrió la información, nos llegaron nuevas denuncias y testimonios gráficos, evidencia gráfica. Como decía el profesor Llerena de la Universidad Simón Bolívar, el Parque San Esteban es único en su tipo en Venezuela. Nosotros tenemos parques como Morrocoy o como Mochima, que son parques costeros. Tenemos parques como el Parque Nacional El Ávila, que es esencialmente montañoso. Pero el Parque Nacional San Esteban tiene una curiosa condición. Formó parte del Parque Henry Pittier, empieza entonces en el bosque nublado, en las cumbres montañosas del bosque nublado, y termina en la costa. Tiene incluso playa y tiene incluso islas. Tiene 4 islas el Parque Nacional San Esteban: Isla Larga, Isla del Rey, Isla Alcatraz e Isla Santo Domingo, que es a la cual está referida esta denuncia que acaban de hacer los ambientalistas. Ayer, en horas de la tarde y la noche, cuando estábamos procesando esta información, nos llegan evidencias gráficas, nos llegan fotografías de que ya la Isla del Rey está tomada por la Armada venezolana y han instalado un muelle, han instalado bohíos para recreación de bañistas, etcétera, etcétera, en un área que, repito, está protegida legalmente de ese tipo de prácticas. Repito entonces, esta es una denuncia del movimiento ambientalista venezolano. Este agravio no es del tamaño de la isla, no, es del tamaño del país y tiene que ser denunciado y tiene que ser corregido y tiene que hacerse sentir la voz del ciudadano, porque después que destruyeron PDVSA, después que destruyeron la CBG, después que destruyeron las empresas eléctricas de este país, después que destruyeron las empresas hidrológicas de este país, estos tipos quieren hacer caída y mesa limpia con la riqueza ambiental venezolana y no podemos permitirlo. Trabajamos para ustedes, la dirección general de la emisora, Jaime Nestales, al frente de los controles, estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.